A continuación vamos a estudiar la dinámica de las funciones expansoras de S1, que van a resultar ser bastante distintas a la dinámica de las rotaciones que acabamos de estudiar, donde estudiamos, por ejemplo, que estas eran minimales si solo si el ángulo de rotación era irracional. ¿Ya? En este caso, las funciones expansoras de S1, o como vimos del espacio homeomorfo, es representado con Z, o sea, cada vez que podamos definir una función acá, vamos a estar definiendo naturalmente también una función ahí. Son funciones de clase S1, o sea, con derivada continua, que van de S1 en S1, y tal es que la derivada en cualquiera de sus puntos en valor absoluto es estrictamente mayor que 1. ¿Ya? Veamos un ejemplo de función expansora en 0,1. Entonces, un ejemplo es la función f de x. Un ejemplo, veamos veamos f de r cosentado con z en r cosentado con z, en el que a x le asocio 2x módulo 1. Veamos esta función de acá. Esta es una función cuyo grafo va 0, 1, identificamos 0 con 1, 0, 1, identificamos 0,1, y que la función hace esto. ¿Ya? Es el grafo de f, de x igual a 2x módulo 1. Vemos que la función es igual a la función 2x en 0,1, en 0,1, o sea, 0,1 medio, y luego la imagen de un medio es 1, que es 0, y luego la función en el intervalo 1 medio, 1 es lo mismo que la función 2x, pero shifteado 1 hacia abajo. Entonces, el mismo que la función 2x menos 1 en este intervalo. Vamos a introducir la noción de un levantamiento. Para eso, antes consideremos la proyección natural en r cosentado con z, que se define como la función que a cada elemento de R le asigna el elemento x más z, o sea, le asigna el conjunto de puntos x más y, donde y se mueve en z. ¿Ya? Recordemos que este espacio homeomorfo es S1, por lo tanto hay una manera también natural de escribir esta proyección sobre S1. ¿Ya? Ahora, vamos a escribir lo que es un levantamiento de una función expansora. Entonces, da una función expansora en K, donde K vamos a considerar que es S1 o representado con Z. Un levantamiento f de R en R es una función que satisface esta ecuación de acá, que la proyección compuesta con la función f evaluada en un punto x es igual a la función expansora evaluada pi de x. Y esto es válido para todos x en R. Entonces, hagamos un ejemplo. Acá hagamos un ejemplo. Si consideramos la función expansora f de x es igual a 3x módulo 1, esta es una función expansora f de r cosentado con z en r cosentado con z, es expansora, ¿ya? Entonces, recordemos que esa función tiene esas propiedades. Y ahora, si graficamos acá, acá 0,1, donde 0 está identificado con 1, y acá el dominio, y acá el recorrido 0,1, donde 0 está identificado con 1. Si graficamos esta función acá, esta función lo que hace es que tiene ese grafo, ¿ya? Entonces está el grafo de f, ¿ya? Entonces, si quisiéramos encontrar un levantamiento para esta función, lo que nos damos cuenta es que esta función de acá, f de x es igual a 3x, es un levantamiento de la función. Es un levantamiento de f de x es igual a 3x módulo 1, ¿ya? Y esto es cierto, pues, pues 3x módulo 1, si se fijan, tomemos un punto cualquiera de x en R, un punto cualquiera, por ejemplo aquí, entonces, perdón, un punto cualquiera en R, por ejemplo, en este intervalo acá, y le aplicamos la función f, a ese punto, vamos a tener 3x, ¿cierto? Y le aplicamos la proyección natural en ese caso no va a hacer nada, entonces va a quedar 3x para ese punto. Ahora, si le aplicamos primero la proyección, a ese punto no le va a hacer nada, y le aplicamos la función f, nos queda 3x. Entonces la imagen es la misma, en este intervalo de acá. ¿Ya?
Ahora, si nos movemos a este intervalo de acá, y si nos movemos a este intervalo de acá, la proyección de ese punto no va a ser nada, entonces la función, la proyección va a ser la identidad, entonces esto va a ser simplemente 3x módulo 1. Nos vamos a llevar a este punto, bajo esta función, bajo esta parte de acá. Y en esta parte de acá, vamos a tener f de x, que f de x ahora es este punto de acá. Y si le hacemos módulo 1, y después le vamos a tener que hacer pi, y pi significa hacer x más z, ¿ya? Que es lo mismo que tomar este punto y hacerle módulo 1. Entonces este punto lo vamos a trasladar en una unidad hacia abajo, es como que todo esto lo trasladamos una unidad hacia abajo y nos ponemos acá. Y la imagen, si se fijan, es exactamente la misma que la que tenía la otra función, ¿ya? Lo otro que nos damos cuenta es que el levantamiento no es único, porque 3x es un levantamiento de esta función, sin embargo 3x más 1 también es un levantamiento, y 3x más 2 también, y 3x menos 1 y 3x menos 2 también. Entonces nos podemos dar cuenta en particular que 3x más cualquier entero es un levantamiento también. El grado de f se define como, se denota como deg de f, y se define como la diferencia entre f de x más 1 y f de x para algún x en R, donde f es algún levantamiento que hayamos escogido, ¿ya? A ver un ejemplo de nuestro mismo ejemplo anterior. Si consideramos la función, esta tiene que ser una función expansora, la función expansora f de x es igual a 2x módulo 1. Esta es una función expansora, ¿cierto?, en R representada con z. Y si tomamos un levantamiento, vamos a coger cualquiera. Entonces tomemos el levantamiento f de x que sea igual a 2x, una función de R, ese levantamiento. Entonces veamos cuánto vale el grado de esta función. Entonces el grado de esta función f vale f de x más 1 menos f de x en cualquier x, ¿ya? Entonces vale 2 por x más 1 menos 2 por x, ¿ya? Entonces acá nos queda que esto es igual a 2. Entonces el grado de esta función es 2. Y esto lo podemos generalizar para cualquier función de la forma mx módulo 1, donde m sea, por ejemplo, natural. Y vamos a tener lo mismo para el grado. Vamos a ver que en el caso de las funciones expansoras, el número de puntos periódicos de cierto periodo queda determinada por el grado de la función. Entonces, nuestro objetivo va a ser demostrar esta proposición, que nos dice que si tenemos una función expansora con grado d y d en el resultado mayor que 1, entonces el número de puntos periódicos del periodo n es d a la n menos 1. Para esto vamos a usar este lema que nos dice que dado dos levantamientos de función expansora f y g respectivamente, entonces el grado de la composición es lo mismo que la multiplicación de los grados. Y en particular, el grado de f a la n, o sea de f compuesto n veces, es lo mismo que el grado de f a la potencia de n. Veamos la demostración del lema. Entonces para esto consideramos f y g los levantamientos de f y g respectivamente. Entonces, usando la definición del grado de g, tenemos que el grado de g es lo mismo que g de x más k menos g de x más k menos 1 para cualquier x, ¿verdad? Entonces podemos pasar restando, o sea, podemos pasar la resta hacia este lado. Entonces nos queda que g de x más k es lo mismo que g de x más k menos 1 más el grado de g. Y lo que podemos hacer es seguir repitiendo el argumento, ahora con este término acá. Entonces nos queda que esto es igual a g, digamos lo que nos queda acá es g de x más k menos 2 más el grado de g más el grado de g. Y podemos seguir repitiendo hasta llegar a que estos términos desaparezcan. Entonces nos queda g de x más k al grado de g, ¿ya? Entonces conseguimos esta primera parte. Y lo segundo, podemos notar que la composición de g compuesta con f es un levantamiento de la función expansora g compuesto con f, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer acá es g o f de x, ¿ya? Es lo mismo que g evaluado en, si se fijan, f de x más 1 es lo mismo que f de x más el grado de f, ¿cierto? Por la definición del grado. Entonces podemos reemplazar lo que está evaluándose g en esto. Y finalmente aplicamos acá
aplicamos lo que acabamos de demostrar. Entonces, en lo que acabamos de demostrar, en vez de x hay f de x y en vez de k hay grado de g. Entonces nos queda que esto es igual a g en f de x más, y acá k, recuerden que es grado de f, entonces nos queda grado de f por el grado de g. Finalmente podemos pasar restando, entonces g o f de x más 1 menos g o f de x, la resta, es igual al grado de g por el grado de f. Ya, sea nuestra función expansora, que la vamos a considerar de representada con z en el mismo, y la demostración la vamos a hacer en dos partes. La primera parte vamos a considerar los puntos periódicos de periodo 1, es decir, los puntos fijos, o sea, los puntos que satisfacen la ecuación que sale acá. Y para esto, consideramos f un levantamiento de la función f, y notemos que si es que es un punto fijo, entonces f para el levantamiento f de x menos x es un elemento de los enteros. Ya vamos a definir la función g de x, que sea esta diferencia que aparece acá. Es una función ahora definida en los reales. Y vamos a notar que la diferencia entre g de 1 y g de 0 es, por definición, lo que sale acá. Y esto es f de 1 menos f de 0 menos 1, y por definición del grado, dado que el grado de f era f de x más 1 menos f de x independiente de x, entonces en particular podemos ocupar x igual a 0, nos queda que esto es el grado de f menos 1. ¿Ya? Entonces veamos la propiedad de la función g. La función g es una función continua, y dado que estamos asumiendo que f es expansora, entonces también se tiene que la derivada de g es siempre distinta de 0. Entonces, es decir, es monótona. Entonces vamos a tener una función continua y monótona que la diferencia entre 0 y 1 es este número que aparece acá. Eso significa que la función g atraviesa o corta z es este número de veces. Corta z, el grado de f, menos 1 más 1. Esos son todos los puntos donde g de x y z están en los enteros para x en 0,1. Esto significa que el número de veces que esto ocurre es este número acá. Sin embargo, como los extremos x es igual a 0 y x es igual a 1 proyectan hacia el mismo número, significa que el número que esto ocurre es exactamente el grado de f menos 1. Y esto demuestra la proposición en el caso de los puntos periódicos de periodo 1. Lo que quisiéramos hacer ahora para concluir la demostración, es decir, para contar todos los puntos periódicos del periodo n, es usar esta misma idea. Y esta idea se puede usar notando que los puntos fijos para ahora f a la n corresponden exactamente a los puntos periódicos de periodo n. Eso significa que podemos usar el mismo argumento, pero ahora con el levantamiento, en vez de f, con f a la n. Entonces, consideremos todos los puntos periódicos del periodo n y nos damos cuenta que son puntos que satisfacen f a la n de x es igual a x. Eso significa que son puntos fijos para f a la n. Entonces ahora podemos considerar un levantamiento de f a la n, y es fácil notar que un levantamiento de f a la n es el mismo levantamiento que teníamos antes, compuesto n veces. Entonces acá tenemos f a la n de x menos x. Vamos a definir el mismo g ahora, pero acá aparece f a la n, ¿cierto? Y vamos a notar acá lo mismo, solo que acá en la diferencia nos va a dar el grado de f a la n, que ya demostramos que es el grado de f a la potencia de n. Entonces usamos la misma proporción de acá y nos queda, y concluimos que el número de veces que esta función g intersecta el eje a z es exactamente el grado de f a la potencia de n. ¿Ya? Y esto concluye la demostración. Ya, vamos al segundo caso. Escribamos lo que acabamos de decir. Entonces el segundo caso son los puntos periódicos. Esto significa que f a la n de x es igual a x. Esto sí solo sí, x es periódico de periodo n. ¿Ya? Entonces sea f a la n un levantamiento de f a la n, que ya sabemos que efectivamente este f a la n corresponde a la composición de f n veces. Entonces tenemos que si f a la n de x es igual a x, entonces f a la n de x menos x pertenece a z. Ahora vamos a definir esta función g tilde, que va a ser la diferencia entre estos dos números. Y de nuevo podemos notar que g de 1 menos g de 0 es fn de 1 menos f a la n de 0 menos 0. Recordamos el término y nos queda f a la n de 1 menos f a la n de 0. Que esto sabemos que es el grado de f a la n. Pero demostramos que el grado de f a la n es lo mismo que el grado de f a la n. ¿Ya? O sea, que el grado de f compuesto n veces es lo mismo que el grado de f a la potencia de n, que es lo que aparece acá.
¿Ya? Entonces, G tilde de nuevo es continua y la derivada es distinta de 0, luego monótona. Entonces, por el tema del valor intermedio nuevo, hay exactamente el grado de f a la potencia de n menos 1 más 1 puntos donde esta función G tilde pertenece a z. Eso significa que hay este número de puntos donde esto ocurre, pero como 0 y 1 se identifican, eso significa que hay todos estos puntos, pero sin considerar este número que está de más. Entonces exactamente grado de f a la n menos un término donde esto ocurre. Es decir, el número de puntos periódicos del periodo n es exactamente el grado de f a la n menos 1, lo que concluye la demostración.